Aquel día se suponía que debía ser la celebración del año, la fiesta de cumpleaños de mi sobrina, con un presupuesto desorbitado de $97,000. Se llevaría a cabo en el restaurante que administro. Al llegar, mi hermana me recibió con una mirada que delataba su desprecio y sin mediar demasiadas palabras, le indicó a seguridad que me apartara, como si yo fuera simplemente un recurso económico sin valor personal. Justo en ese instante, mi teléfono vibró. Era mi madre y, como siempre, llamaba solo cuando necesitaba algo. Su voz, impositiva y sin dobleces, ordenó que nos reuniéramos esa misma noche en casa de Linda, sin dejar espacio para la discusión. Al llegar a la casa de mi hermana, el ambiente era inusualmente denso. Mi padre se mostraba inamovible a la cabecera de la mesa del comedor, con los brazos cruzados y la mirada fría, mientras Linda, mi hermana mayor, se movía con la calma de quien repite una rutina cotidiana, preparando un pastel en la isla de la cocina. En el salón, Melissa, la niña de oro de la familia, permanecía absorta en su teléfono, ignorando mi llegada por completo. La tensión se hizo palpable cuando mi padre, con voz medida, anunció: Melissa cumplirá 21 años muy pronto, y hemos organizado algo realmente extraordinario. No tardó en agregar detalles: un evento de lujo en el restaurante, un salón privado, decoración impecable, un menú premium con barra libre y entretenimiento en vivo. Linda, visiblemente emocionada, aplaudió mientras se confirmaba la invitación a 200 personas. De pronto, la pregunta que todos evitaban formular se impuso: ¿quién financiaría semejante derroche? El silencio fue interrumpido por el suave golpeteo de la copa de vino de mi madre sobre la mesa. Con tono seguro y casi ritual declaró: tu sobrina merece una celebración única. Solo cumple 21 una vez. A lo que Melissa, exhalando con resignación y rodando los ojos, replicó con la familiaridad de siempre: obviamente, tío Ryan, es tu restaurante y por supuesto puedes cubrirlo. Solo son $97,000. Entre murmullos y gestos de desaprobación, Linda advirtiendo con un sutil reproche que no debía actuar de manera tacaña, y la mirada firme de mi madre exigiendo compensación por todo lo que, en su opinión, le debía. Sentí como algo dentro de mí se quebraba. La situación había dejado de ser un simple plan familiar para transformarse en una transacción calculada, en la que mi valía se medía únicamente en números. La incomodidad creció hasta volverse insoportable. Con voz serena pero cargada de determinación, interrumpí cualquier intento de explicación. Me dirigí a Melissa, que me miró como si mis palabras provinieran de otro idioma, y sin esperar respuesta, abandoné la reunión dejando tras de mí rostros perplejos y una atmósfera opresiva. A la mañana siguiente, mientras intentaba recuperar la calma en mi oficina con una taza de café, mi teléfono empezó a inundarse de notificaciones. Una publicación en Facebook, compartida por Linda, mostraba una imagen de Melissa sonriendo con aire desafiante, acompañada de un comentario sarcástico sobre tener un tío adinerado que actúa como si no supiera valorar el dinero. Los comentarios no tardaron en llegar. Críticas mordaces sobre mi supuesta obsesión laboral, cuestionamientos sobre mi vida personal y, de manera recurrente, comparaciones que me reducían a una especie de máquina de efectivo. Cada palabra leída se sentía como una puñalada. No era solamente el reproche por mi decisión de no asumir los costos, sino una burla profunda a mi identidad. Desde que asumí la responsabilidad del restaurante, parecía que mi familia había decidido valorarme solo en términos económicos, ignorando mis sentimientos y mi historia personal. Fue entonces cuando Omar, el chef, entró en mi oficina, y con voz baja y seria, y comentó: jefe, esto se nos ha salido de control. ¿No crees que sería bueno tomarte un día solo para ti, sin que te vean siempre como el tío rico o la fuente de recursos inagotable? Sus palabras resonaron en mi mente, y me obligaron a recordar que, desde pequeño, se me había asignado el rol del hermano servicial, el tío indispensable y el hijo obediente. Incluso cuando me fui de casa a los 19 años y más tarde adquirí el restaurante con mis propios ahorros, jamás pude escapar de esa etiqueta de deuda emocional y económica que mi familia había impuesto. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, me sumergí en viejos recuerdos y en documentos olvidados. Entre papeles y fotografías descoloridas, encontré un contrato de sociedad comercial, el primero que firmé al abrir el restaurante. En él, mi madre figuraba como socia pasiva con un pequeño porcentaje, un detalle que, en teoría, simbolizaba su vínculo con el negocio, pero que ahora me parecía el reflejo de una relación más formal que afectiva. Fue en ese preciso momento cuando comprendí que ya no podía seguir permitiendo que mi vida se definiera por las expectativas y demandas de los demás. Esa noche, mientras la ciudad dormía, me prometí a mí mismo retomar el control y redefinir mi propio valor, alejándome de una dinámica en la que cada gesto se medía en cifras y obligaciones. Esta es la historia de cómo, en medio de una celebración desbordante, descubrí que el precio de ser parte de una familia puede llegar a ser demasiado alto, y que a veces, para sanar viejas heridas, es necesario reescribir el propio destino. Aquel gesto, en apariencia simbólico y cargado de gratitud, surgió cuando ella me prestó una modesta suma. Yo deseaba devolverle algo que trascendiera lo material, pero al repasar el contrato, un párrafo enigmático me heló la sangre. En él se estipulaba que, ante la disolución o un eventual cambio de titularidad, ella ostentaría el derecho a vetar ciertos eventos en el local por razones morales y familiares. Aunque la redacción era ambigua, bastaba para abrir la puerta a futuros enredos legales, especialmente si en algún momento decidiera limitar el acceso a mis propios parientes. Esa noche, sentado en la penumbra de mi habitación con el contrato temblando en mis manos, un murmullo interno me reprendía por haberme dejado arrastrar sin más. Fue entonces cuando el celular vibró con un mensaje de voz de Daniela, una voz lejana pero sincera. Hola Ryan, no estoy segura de que este número siga activo. Vi la última publicación de Linda y algo en mí me advirtió que las cosas no marchan bien. Llámame cuando quieras, sin presiones. Eran ya 7 años desde aquella ruptura dolorosa, y Daniela había sido una de las pocas en advertirme de las dinámicas familiares que me hacían sentir como si fuera meramente una herramienta. Sus palabras, a veces consideradas exageradas, resonaban ahora con una claridad que no podía ignorar. Al día siguiente, me presenté en el restaurante antes de lo habitual. Con manos aún temblorosas, saqué el contrato de la caja fuerte de la oficina y lo llevé a mi escritorio. Inmediatamente llamé a Calderón, un abogado meticuloso con el que había trabajado antes. Calderón, necesito que revises este contrato. Hay una cláusula que me inquieta profundamente, expliqué con voz tensa. Él, tras leerlo con detenimiento, me advirtió: esa cláusula es peligrosa. Si alguien insiste en usar el restaurante para un evento familiar y tú te niegas, aunque el pago no esté asegurado, legalmente podrías quedar atrapado. ¿No habría manera de anularla sin tener que renegociar directamente con la parte firmante? Pregunté sabiendo muy bien a quién me refería. Un suspiro se coló en mi voz cuando respondió: tal vez podríamos bloquear el uso del salón sin invalidar el contrato, pero eso implicaría asumir ciertos riesgos. ¿Estás dispuesto? La respuesta fue un sí rotundo, y en ese instante se esbozó una idea, simple, elegante y completamente ajustada a los términos sin infringir cláusulas. Al mediodía, sin previo aviso, Daniela apareció en la entrada del restaurante. Yo apenas le había enviado un mensaje: ¿te animas a almorzar hoy?
La vi allí, igual que antes, pero con una mirada serena que sugería haber encontrado paz en medio del caos que yo aún enfrentaba. «Hola, viejo amigo», saludó con una sonrisa pícara, haciendo que se disiparan, al menos por un instante, las tensiones acumuladas. Entre risas y bromas suaves, conversamos mientras Omar, el encargado de la sala, nos servía 2 platos sin necesidad de preguntar. La conversación giró rápidamente hacia los rumores que circulaban en redes. «Te vi en las noticias», comentó Daniela, cortando un delicado trozo de salmón. «Dicen que tu sobrina se está convirtiendo en una especie de influencer del desastre. Ya hay memes y hasta seguidores nuevos». Encogí los hombros, concentrado en lo que verdaderamente importaba. Internet es efímero, lo que realmente cuenta es lo que pienso y siento. Sus ojos brillaron con una complicidad silenciosa, y de pronto, mi voz se tornó firme. «Estoy harto de confundir lealtad con sumisión, de permitirme ser utilizado por quienes deberían comprender mi valor. Es momento de poner límites». Llegó el 12 de marzo. El sol despuntaba con una luz casi irónica, mientras yo recorría cada rincón del salón privado del restaurante, como si esperara a una visita decisiva. La noche anterior, en complicidad con Calderón, había cambiado la titularidad del alquiler para destinarlo a un evento corporativo ficticio, una exclusiva cata de vinos italianos organizada por una empresa creada de la nada. Todo estaba formalmente en regla, con una decoración minimalista y elegante, sin rastros de una fiesta convencional. No había guirnaldas, ni DJs, ni pasteles excesivos, solo copas relucientes, luces tenues y una sutil música ambiental. A las 5 de la tarde me senté en la barra, saboreando un sorbo de vino blanco, mientras Omar coordinaba al equipo. No había ningún indicio de celebración. Todos sabían que aquella jornada no se trataba del cumpleaños habitual. Sin embargo, a las 5:30, el primer grupo de invitados comenzó a llegar. Limusinas, risas forzadas y vestidos relucientes anunciaban la inminente llegada de Linda y su séquito. Melissa apareció, radiante con un vestido dorado que evocaba el glamour de una alfombra roja, desconcertando a todos. La tensión aumentó cuando la madre de Melissa, con una mirada severa, se fijó en mí. Me levanté de la barra, sintiendo en mi interior la mezcla de nerviosismo y determinación, y anuncié con voz clara: «Bienvenidos a la cata de vinos de Victoria Imports. Lamento informarles que la celebración del cumpleaños de Melissa ha sido cancelada para hoy». Un murmullo recorrió el salón, como si un viento gélido hubiera barrido las esperanzas de la multitud. «¿Qué estás diciendo?», inquirió Melissa, acercándose con el ceño fruncido. «El salón ha sido reservado para otra finalidad. Este espacio, por hoy, es exclusivo para un evento corporativo», expliqué, consciente de lo que eso implicaba para mi familia. Linda, visiblemente alterada, replicó: «¿Estás delirando? Tenemos invitaciones para cientos de personas». La tensión se volvió casi palpable cuando su rostro apareció entre los invitados, caminando lentamente con una copa en mano. «Por favor, no continúes por este camino», suplicó alguien entre la multitud. «Tu sobrina no merece una fiesta tan ostentosa a expensas de todos nosotros», agregó. Y yo intervine con voz serena pero firme. «Ustedes no tienen derecho a seguir manipulándome. No se trata de dejar a alguien en ridículo, sino de devolver la realidad a una situación que ya llevaba demasiado tiempo fuera de control». En ese preciso instante, un fotógrafo freelance, que solía cubrir nuestros eventos, capturó la escena. Melissa alzando los brazos con frustración mientras la puerta se cerraba tras ella, y yo quieto, con una expresión serena pero decidida. La imagen se viralizó en cuestión de minutos, con el título: «Cuando el tío decide poner fin a los excesos». A las 8 de la noche, el ambiente en el restaurante se había calmado. No quedaban restos de la efervescencia anterior, solo la música suave, las velas encendidas y algunos clientes disfrutando de la tranquilidad. Fue entonces cuando Daniela reapareció, sin previo aviso, y se sentó a mi lado en la barra. «¿Entonces, lo lograste?», preguntó, mientras yo asimilaba la magnitud de lo ocurrido. Tomé un sorbo de vino y reflexioné, sintiendo que, al quitarme ese pesado fardo de responsabilidades impuestas desde la infancia, finalmente me liberaba. Me siento como si me despojara de una mochila que llevaba desde niño y que, en realidad, siempre estuvo vacía, confesé con voz apagada. «La mejor liberación es aquella que ya no te impide avanzar», respondió Daniela, y brindamos en un silencio cómplice. Antes de cerrar, Omar dejó sobre la barra una impresión del instante capturado, la imagen viral que marcaba el antes y el después. Observé la foto, no por orgullo, sino porque por primera vez reconocía en ella a alguien que había cambiado y que se enorgullecía de su transformación. Al día siguiente, el nombre de Melissa se convirtió en tendencia en Twitter, no por colaboraciones o seguidores leales, sino por un breve clip en el que gritaba, indignada, frente a la puerta del restaurante: «Esto es inaceptable, soy tu sobrina». La frase se replicó en medios, siendo utilizada como ejemplo de una familia marcada por viejos patrones tóxicos. Una reconocida influencer llegó a compartir el video con un comentario que resonaba en muchos. ¿Alguien más tiene parientes que creen que se les debe todo por el simple hecho de existir? De repente, la narrativa había dejado de pintar a mí como el villano. La exposición de esas dinámicas ocultas mostraba que los verdaderos responsables eran quienes se negaban a reconocer sus propios errores. Poco después, a eso de las 2 de la tarde, Linda apareció en el restaurante, entrando con la actitud de una clienta más, gafas de sol de gran tamaño y un bolso de diseñador, como si esos accesorios fueran su armadura para proyectar estatus. Omar intentó cruzarse en su camino, pero ella lo esquivó y se dirigió directamente hacia mí. «Necesitamos hablar», dijo con voz medida. Yo, sin apartar la mirada de mi iPad, respondí: «Ya hablamos». Ryan, con tono sereno pero firme, intervino: «Esto duele, nos estás exponiendo a todos». «No, yo solo les estoy mostrando la realidad», replicó Linda. «¿Y qué esperas? ¿Un agradecimiento por habernos hecho ver lo que éramos?», solté, dejando el dispositivo a un lado y apoyándome en la barra, mirando fijamente a quien se atrevía a cuestionarme. «No pido un gracias, solo un poco de honestidad. Un lo siento por habernos equivocado, algo que se sienta humano», añadí con voz entrecortada. Después de un largo silencio, ella murmuró: «Solo queríamos lo mejor para Melissa. No buscábamos lo más ostentoso ni lo más exagerado, solo algo sincero en su 21 cumpleaños. Papá está muy decepcionado contigo», susurró, dejando entrever que la verdad no podía ocultarse por mucho tiempo. Retiró lentamente sus gafas, dejando al descubierto unos ojos enrojecidos por la emoción. «Te has vuelto tan distante, como si nada más importara que el negocio», sentenció. Sonreí con melancolía y respondí: «Quizá ustedes me moldearon de esta forma, cada vez que me hicieron sentir que lo mío no contaba. Pero ahora que ya no puedo ser manipulado, he aprendido a ser fiel a mi esencia». Linda mantuvo mi mirada apenas un instante más. Y luego, con pasos medidos y sin despedida, se retiró entre aplausos discretos que parecían confirmar que, por fin, había llegado el momento de reescribir las reglas. Con ese episodio, entendí que la verdadera liberación nace de reconocer el propio valor y de atreverse a trazar límites, aun cuando eso signifique desafiar las viejas lealtades y enfrentar las verdades incómodas. Hoy, mi restaurante es mucho más que un negocio. Es el escenario de mi renacimiento personal.
A lo lejos, entre las luces tenues del salón, una pareja de clientes observaba en silencio, como si cada detalle contara una historia olvidada. Una mujer de mediana edad alzó su copa con un gesto que mezclaba admiración y reproche. «Bravo, chef», murmuró, y en ese instante comprendí que era hora de restablecer límites con quienes abusaban de la buena voluntad. Esa misma noche, al revisar mi correo, encontré la invitación de una productora interesada en entrevistarme para un podcast sobre límites familiares y dignidad personal. Sin embargo, decidí declinar. Mi anhelo no era la fama, sino liberarme del peso de las expectativas impuestas. Más tarde, Daniela se presentó en mi casa con una cesta de comida oriental y una botella de vino sencillo. Entre mordiscos y risas, me dijo: «¿Te has percatado de que te has convertido en un símbolo? Siempre fuiste fuerte, Ryan. Antes cargabas con el peso de los demás y hoy, por fin, aprendes a sostenerte solo», agregó, mientras compartíamos un brindis. En ese pequeño intercambio, sentí cómo la esperanza se mezclaba con el sabor de la resiliencia. Unos días después, Brian, el padre de Melissa, de Minoris, publicó una carta abierta en LinkedIn intentando enmendar lo que él calificaba como un desafortunado malentendido, con palabras que exaltaban la importancia de la familia y la sensibilidad de su hija. Sus intenciones fueron opacadas por comentarios críticos que decían, por ejemplo, que no se trataba de un simple desliz, sino de una exigencia desmedida sin previo consenso. Aún así, decidí mantenerme fiel a mis principios. Ya no atendía a los clientes de mi restaurante por obligación, sino por elección, y esa libertad era mi mayor satisfacción. Una semana después, llegó una invitación manuscrita que parecía sacada de otro tiempo. La caligrafía de mi madre, elegante y distante a la vez, invitaba a una cena familiar sin formalidades, pero con un dejo de melancolía. La nota decía: «Ryan, nos gustaría tenerte a cenar este viernes, solo nosotros, para conversar sin recriminaciones. Con cariño, mamá». Aunque la forma resultaba inesperada y distante de los «te queremos» que solían acompañar sus mensajes desde mi infancia, algo en mí, quizá el instinto o la costumbre de buscar un cierre, me impulsó a aceptar la invitación. El viernes, llegué a una casa sumida en un silencio inusual. No había gritos, ni la habitual música de fondo, solo mi padre, con las manos entrelazadas, y Linda, en la cocina, vestida en tonos sobrios. Mamá, sirviendo vino como si estuviéramos en una celebración ancestral. «Qué bueno que viniste», comentó Linda, esbozando una sonrisa casi teatral. Respondí con voz medida. Nos sentamos. El pollo asado, el vino tinto y el pan recién horneado han sido orquestados a la perfección. La atmósfera se cargó de reflexión y tensión. Con voz pausada, anuncié: «Hemos estado pensando y creemos que las cosas se han desviado del camino correcto». Mi madre, con un suspiro dolorido, explicó que se había sentido traicionada por una reacción impulsiva, mientras mi padre, firme pero sereno, exclamaba: «Esta familia se ha mantenido unida durante décadas. No podemos permitir que un malentendido destruya todo lo construido». La discusión se intensificó al recordarnos que, sin mi consentimiento, habían organizado una fiesta fastuosa, y tras ello, me habían criticado públicamente. Linda intervino, señalando que Melissa, ya adulta, había adoptado actitudes autoritarias. En medio de aquel ambiente cargado, decidí actuar con transparencia. Saqué un pequeño grabador y lo coloqué sobre la mesa. «He estado registrando esta conversación por precaución», anuncié con voz serena. Ante la pregunta de mi padre, entre ceños fruncidos: «¿Estás grabando o es esto una amenaza?», respondí: «No es amenaza, es un recuerdo. Quiero que, si en el futuro se cuestiona por qué me distancié, estas palabras hablen por sí solas». Linda se levantó de forma abrupta, exclamando que aquello parecía una locura, mientras mi madre se quedó inmóvil, como recordándonos que, aunque no todo había sido erróneo, lo más doloroso fue la ausencia de empatía en medio de cálculos fríos. Finalmente, me puse de pie y dije: «Gracias por la cena, pero ya he compartido demasiadas veces la mesa del conflicto. Ya no soy el niño que dependía de un amor disfrazado de obligación». Esa noche, en la soledad de mi apartamento, escuché cada palabra grabada. No lo hice para juzgar, sino para reafirmar que la integridad tiene una voz interna, una que repite firmemente: «No». Al día siguiente, Omar, mi colaborador y amigo, llegó a mi oficina con una caja de cartón y una sonrisa enigmática. «¿Qué es esto?», pregunté intrigado. Dentro, encontré planos, bocetos y una propuesta para un food truck bajo el nombre Libre. En ese momento comprendí que, si alguna vez decidía liberarme de roles que ya no me definían, podía contar con él para construir algo propio, no por deuda, sino por el deseo compartido de renacer. «No necesito una gran inversión, solo tu bendición y algunos contactos», dijo Omar con la sinceridad de quien confía sin reservas. Sellamos nuestro acuerdo con un apretón de manos, sin contratos ni cláusulas ocultas, solo la fuerza de la confianza mutua. Unos días más tarde, mientras almorzaba con Daniela en un parque, ella me preguntó con curiosidad: «¿Por qué no abres un segundo restaurante?». Le respondí: «Estoy aprendiendo a disfrutar plenamente del que tengo. La verdadera fortaleza no reside en la expansión, sino en saber valorar lo que se ha construido». Daniela asintió, y en medio de nuestra conversación surgió el recuerdo de clientes que, con sinceridad, me agradecían por crear un espacio donde se sentían seguros. Una mujer en particular había comentado: «Este lugar me hizo sentir protegida por primera vez en años». «Eso es familia», replicó Daniela. La palabra resonó en mí, recordándome que, a veces, la familia elegida es tan poderosa como la de sangre. Una semana después, el profesor Mena, mi antiguo mentor en el mundo culinario, apareció de improviso. «Te vi en televisión, muchacho. Estás en boca de todos. Y lo que más admiro es tu autenticidad», me dijo mientras nos sentábamos en la terraza del restaurante. Mena me recordó que mi capacidad para escuchar, incluso en medio del dolor, era mi mayor virtud. Con emoción, me propuso llevar clases de cocina a jóvenes en situaciones vulnerables, invitándome a ver en ellos el potencial de un futuro diferente. Esa misma tarde, 4 adolescentes se sumaron a la actividad, lavaron platos, pelaron verduras y sirvieron pan a clientes que los observaban con genuina simpatía. Al final del turno, uno de ellos, Luis, se me acercó y comentó con timidez: «Entonces, siempre supe que tendrías tu propio restaurante». Con humildad respondí: «Sí, pero aprendí que la verdadera felicidad no depende de apoyarse en otros para validarse». Esa noche, Daniela se quedó a dormir por primera vez en muchos meses. No discutimos planes ni proyectamos un futuro, simplemente compartimos el presente. Y en esa intimidad encontré la paz que tanto había buscado. Sin embargo, la calma se vio interrumpida cuando Omar irrumpió en mi oficina con semblante grave. «Tenemos un problema», anunció. Linda había anunciado que emprendería acciones legales, alegando que se había monetizado indebidamente la exposición de ciertos momentos familiares, pues videos y fotografías del evento habían circulado, beneficiando al restaurante. Revisé la notificación extrajudicial, un documento formal que acusaba de daño moral y uso no autorizado de imagen. Me senté lentamente, preparándome para una contienda legal, y Omar preguntó: «¿Vamos a dejar pasar esto?». Después de un breve intercambio, decidí no dejarme llevar por la provocación. Apenas 2 días después, el tribunal archivó la denuncia por falta de fundamentos. El intento de venganza se disipó, revelando que detrás de las acusaciones solo había el deseo de generar controversia. En el fragor de esos momentos, Melissa borró su cuenta en Instagram, Linda se desvaneció de las redes y Brian compartió un mensaje enigmático sobre valores familiares y lecciones dolorosas.
Yo, por mi parte, seguí en mi restaurante, sirviendo platos con la convicción de que la autenticidad es la mejor receta. Esa tarde, mientras limpiaba la barra, Daniela se me acercó y me recordó con suavidad que la fortaleza reside en reinventarse y en mantenerse fiel a uno mismo, pese a las adversidades. Comprendí, entonces, que cada obstáculo y cada desencuentro familiar eran oportunidades para crecer. Mi restaurante se transformó en un refugio, no solo para quienes buscaban una buena comida, sino para aquellos que anhelaban un espacio de comprensión y honestidad. Al final del día, mientras las luces se atenuaban y el bullicio se disipaba, entendí que la verdadera riqueza está en la capacidad de honrar nuestros propios límites y en el coraje de decir no cuando es necesario. En cada plato servido y en cada palabra compartida, seguía construyendo un legado de integridad, empatía y, sobre todo, libertad para ser quien realmente soy. Una notificación inesperada en mis redes sociales reveló que había sido mencionado en una publicación que mostraba, en una captura de pantalla, una antigua carta familiar, acompañada de un mensaje provocador que insinuaba demandas por impedirte ciertos usos. Esa imagen desató una ola de comentarios en la que cientos de personas compartían sus propias vivencias, contando cómo, en nombre de tradiciones, se habían sometido a abusos emocionales. En ese instante, Daniela dejó su teléfono y me dijo con una mirada intensa: ¿te has dado cuenta de que ya no eres simplemente el dueño de un restaurante? Ahora eres la voz de muchos. Aunque jamás quise ser portavoz, acabé convirtiéndome en símbolo, pues en el preciso momento en que dije no, mientras todos insistían en un sí, abracé mi derecho a decidir. Esa noche, en la soledad de mi apartamento, me quedé escuchando la grabación de la cena, esa conversación guardada en el móvil. Podía borrarla o incluso publicarla, pero opté por atesorar esa palabra no, repetida como un mantra, un escudo, el punto de partida de una nueva vida. Durante años, despertar implicaba un repaso mental de las exigencias familiares, favores, depósitos y una presencia obligada en almuerzos llenos de indirectas y reclamos velados. Hoy, mis mañanas comienzan con la calma de un café caliente, la suave luz de la aurora filtrándose por la ventana de la cocina y la firme convicción de que nadie puede obligarme a nada. Esa misma mañana, frente a la puerta del restaurante, me sorprendió la visita de Luis, uno de los jóvenes del proyecto MENA. Con su gorra ladeada y una sonrisa genuina, me saludó. «Hola, chef, ¿tienes un minuto?» «Tengo varios», respondí. Con naturalidad, sacó de su bolsillo un papel doblado, un esbozo de menú para un pequeño puesto. Platos sencillos, como empanadas, arroz con pollo y un flan casero, se presentaban en un diseño que pretendía ser sofisticado sin perder identidad, bajo el nombre Luis Cocina. Sonreí al leerlo. Después de una breve pausa, me dijo con voz baja: «Quiero aprender, necesito tu ayuda». Así comenzó una nueva etapa en la que, durante las mañanas, le enseñé a calcular costos, a organizar ingredientes y a montar un plato con el instinto de quien, sin entrenamiento formal, entiende el verdadero sabor de la vida. Aunque Luis hablaba poco, cada palabra la anotaba con esmero. Una tarde, al cerrar el restaurante, me preguntó: «¿Alguna vez tuviste a alguien que te apoyara así?» «Sí, pero esa ayuda no provenía de la familia», respondí. Él asintió con una mirada reflexiva. A veces, los que vienen de fuera entienden mejor que los de adentro. Simultáneamente, empezaron a llegar invitaciones para entrevistas, columnas y conferencias sobre cómo establecer límites en relaciones familiares complicadas. Aunque en un inicio rechacé la mayoría, una propuesta para un pequeño encuentro en una librería, junto a personas que habían vivido historias similares, capturó mi atención. Esa noche, me reuní con 10 desconocidos. Una mujer que fue desheredada por negarse a cuidar a su madre enferma a tiempo completo. Un hombre que cortó lazos con su hermano tras años de extorsión emocional. Y una joven que huyó de casa a los 17 para escapar del chantaje de su padre. Cuando llegó mi turno, hablé con pocas palabras, dejando que el no se convirtiera en un acto de amor propio. Al finalizar, un discreto aplauso llenó el ambiente, y supe que compartir mi historia tenía el poder de inspirar a otros. Con el tiempo, Daniela y yo dejamos de limitarnos a compartir cenas para comenzar a colaborar en artículos sobre vínculos tóxicos y en publicaciones para blogs de psicología. Nuestros textos se convirtieron en referentes, y poco a poco, el restaurante atrajo a una clientela que buscaba algo más que buena comida, un refugio de comprensión y respeto. Una joven llegó a mi Instagram para decirme que el lugar se sentía como un hogar sin juicios, un mensaje que leí una y otra vez y que me llenó de gratitud. Jamás imaginé que mi modesto restaurante se transformaría en un santuario. Un sitio donde quienes carecían de un apoyo familiar podían comer bien y sentirse valorados. En una ocasión, Luis me mostró un video en el que su carrito se movía por la calle, y me contó que una clienta le había dicho que le recordaba la comida de su abuela. Yo nunca tuve esa figura, pero sus palabras me hicieron comprender que, de alguna forma, yo era la memoria viva para alguien. Esa conexión me llenó de un profundo sentido de propósito. Una mañana, entre el aroma del café y el murmullo de la cocina al abrir, Daniela se me acercó y propuso: «¿Y si escribieras un libro sobre todo esto?» «¿Sobre qué, exactamente?», pregunté. «Sobre lo que has vivido, sobre ti, sobre lo que has aprendido». El silencio me dijo que quizá había llegado el momento. Al llegar al restaurante, encontré un sobre cuidadosamente colocado en la barra, sin remitente visible, pero la caligrafía era inconfundible. Era de Daniela, la misma que solía dejarme notas, recordándome pequeñas tareas y mi lugar en esta familia elegida. El papel, de textura costosa y doblado con precisión, portaba una carta que decía: «Ryan, no pretendo justificar nada, solo quiero que entiendas que ser madre es un camino complejo. A veces actuamos de la manera que creemos necesaria, aunque no se perciba como cariñosa. Tu padre y yo hicimos lo que consideramos correcto. Si eso te hirió, lamento profundamente que lo hayas vivido de esa forma. Siempre tuviste carácter y ahora lo utilizas en nuestra contra. Está bien, es tu elección, pero recuerda que llevar nuestro apellido implica más de lo que imaginas. Te deseo lo mejor». Mamá leí cada palabra despacio, notando en ella la frialdad de una resignación que pretendía seguir ejerciendo poder a través de la letra. Daniela me observaba desde la otra parte de la cocina. Sin necesidad de explicarle nada, supo exactamente lo que sentía. «¿Vas a responder?», preguntó con suavidad. «No», contesté mientras me dirigía a la parrilla del patio trasero. Con un fósforo en mano, observé cómo la carta se consumía lentamente, ardiendo hasta desaparecer, como todo aquello que alguna vez me ató. Esa misma semana, Linda intentó organizar una reunión formal con Calderón, proponiendo una mediación fraternal. Con un suspiro, me comentó la idea, pero yo sabía que no había necesidad de abrir viejas heridas. Con determinación, bloqueé sus contactos. Ya no dejaría la puerta abierta para quienes solo pretendían hacer daño. Melissa, por su parte, decidió mudarse a Madrid para comenzar de cero. Por un instante, deseé sinceramente que tuviera éxito, no tanto por ella, sino por mí, porque el rencor solo consume, y yo había dado demasiado. Esa noche Daniela me regaló un cuaderno artesanal destinado a ser el inicio de mi libro real. En la primera página, escribí La deuda emocional. Al final del turno, Omar me sorprendió con una botella de vino, un gesto que recordaba, con cierta ironía, el pollo que se me había quemado más temprano. En tiempos pasados, solíamos brindar, y luego quedaba un silencio que se sentía como la paz de quien ya no tiene deudas pendientes. El cambio se hizo evidente también en el exterior. Un nuevo letrero llegó antes de la apertura, discreto, metálico y sin adornos, con una sola palabra en letras limpias: libre. Colgado en la entrada, reemplazaba el antiguo nombre heredado,
símbolo de un pasado marcado por el miedo a arriesgarme. Ahora, ese letrero representaba algo auténticamente mío. La inauguración del nuevo nombre fue una celebración de ese renacer. Omar preparó un plato que bautizamos en el primer día: arroz con carne desmenuzada, huevo poché, cebolla caramelizada y un toque de salsa de naranja. Una receta sencilla, intensa e inesperada. Luis llegó con su carrito de empanadas. Sus ojos brillaban como si hubiera descubierto un universo secreto. Y Daniela atendía las mesas con una naturalidad que la hacía parte indispensable del ambiente. Mena se acomodó junto a un grupo de jóvenes aprendices, y uno de ellos grababa cada instante con el celular, como si documentara el inicio de una nueva era. Los clientes reían, comían despacio y conversaban en voz baja, mientras el restaurante parecía respirar con una calma casi mágica. Durante el servicio, un joven se acercó a la barra donde ayudaba a Omar, y con timidez preguntó: ¿Usted es Ryan? Depende, respondí con una sonrisa. Mi papá me trajo. Dice que este lugar se siente como un hogar. Me giré hacia él. Apenas tendría unos 13 años, con ojos muy atentos y el cabello un poco desordenado. Le pregunté: ¿y para ti? ¿Qué significa este lugar? Tras un breve instante de reflexión, el chico respondió con sinceridad: es hogar. Regresé a la cocina con el corazón más ligero. Más tarde, al terminar el servicio, Daniela se sentó a mi lado en el patio, donde las luces colgantes danzaban suavemente al compás del viento nocturno. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ahora, simplemente esto, respondió. ¿No extrañas a nadie? Inquirió. Sí, a veces, pero aprendí que extrañar no equivale a estar en deuda con nadie, contesté. Ella recostó su cabeza en mi hombro, y en ese silencio lleno de libertad, comprendimos que habíamos encontrado nuestro camino sin ataduras.